Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Vivi UPAO TV. Son las 5 de la tarde con 41 minutos. Tenemos el grato placer de poder comunicarnos con el destacado periodista. Él es editor del Diario de la Nación en Buenos Aires, Argentina, Andrés Eliseche, para conversar sobre esa noticia, pues, que sigue conmoviendo al mundo y pasarán mucho tiempo, otra vez años, en que no podremos asimilar la muerte del ídolo del fútbol de toda la historia, considerado uno de los mejores por muchos especialistas, repito, la historia del fútbol en el mundo, Diego Armando Maradona, conocido como el Pelusa, que hoy día, pues, mucha gente quería darle el último adiós. Bienvenido, Andrés, a UPAO Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias a ti por aceptar. Sabemos de tus labores periodísticas, pues darse un tiempo para poder conversar con nosotros. Quisiéramos conversar la tarde de hoy, Andrés, de dos perspectivas, desde Maradona, el ídolo, el futbolista, el talentoso en la cancha, y también el ser humano, que no podemos desligar esa naturaleza de Armando Maradona. Pero antes quisiera que nos cuentes, para todo el mundo, esto ha sido pues una situación muy, muy dolorosa, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Imagino que mucho más para la Argentina, que es su tierra natal. ¿Qué representa para el pueblo argentino Diego Armando Maradona, Andrés? Maradona es un dios pagano, ¿no? Para aquellos que les gusta llevar las figuras de las personas públicas de carne y hueso al altar de los héroes, Maradona ha sido eso y lo seguirá siendo por siempre, desde ahora y para la eternidad. Llamaba la atención estas últimas horas cómo los medios que reflejábamos la muerte de Maradona aquí en Argentina elegíamos, la mayoría, poner Diego Maradona 1960 infinito. Y era una manera de describir, si se quiere, lo que significa, una de las tantas maneras que hay de hablar de Maradona, ¿no? De lo que Maradona es como ser constitutivo de la identidad de este país. Maradona es la argentinidad, Maradona es Argentina, lo ha sido toda su vida, allí donde anduvo. Lo fue en un barrio muy carenciado de la zona de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, donde nació, en Villa Fiorito. Le dio un nombre a Villa Fiorito en el mundo. Lo fue en París también, como él tantas veces dijo, con esa figura, ¿no? Un día me dieron una patada y pasé de Fiorito a la Torre Eiffel y yo no sabía qué hacer. Y ese también ha sido Maradona, aquel que tuvo que aprender a lidiar con una fama inconmensurable. Ser el dios del universo para mucha gente no es fácil para nadie, que es seguido por una cámara desde que se levanta hasta que se va a dormir durante más de 40 años de su vida. Desde que Maradona era un adolescente y empezó a ser Diego, Pelusa, como decías, Alberto, Maradona es seguido metro a metro, o fue seguido metro a metro, y con eso hizo lo que pudo. Bastante más de lo que tal vez cualquiera de nosotros, simples mortales, hubiésemos podido hacer ante una circunstancia similar. Aquí, en la Argentina, una tierra pródiga en talento, pero también autodestructiva, hemos sido siempre muy capaces de señalarle cada costilla, contarle cada costilla a Maradona, ¿no? El Maradona contradictorio, el Maradona malo, el Maradona que se enojaba, aquel Maradona también sublime, aquel Maradona artista. Todos los Maradonas vivían en un cuerpo que seguro vivió mucho más que 60 años. Así es, Andrés. Hay todo un estudio sociológico, antropológico de la vida de Maradona, que además, como lo decía, de haber sido brillante en las canchas por su talento innato, también como ser humano puede considerarse pues un hombre luchador, un rebelde que siempre estuvo enfrentándose y siendo muy polémico. ¿Cómo analizan ustedes su relación, por ejemplo, su amistad con Fidel Castro,
y haberse enfrentado incluso al Vaticano en una oportunidad en su vida. Sí, aquel enfrentamiento con el Vaticano que mencionás está vinculado con la vez que Maradona entró por primera vez a ese santuario, si se quiere, y miró para arriba y vio oro. Y salió de ahí y dijo, pero si la iglesia es para los pobres y ahí adentro está lleno de oro, hay algo que no cierra. Ese costado rebelde de Maradona es el que lo conectó con el pueblo, en definitiva. Por eso a Maradona lo llora el pueblo, y seguramente no tanto el establishment político, económico, empresarial, no solo de nuestro país, sino del mundo. Las imágenes que hemos visto desde ayer en las calles de Buenos Aires son las del pueblo, que se echa a llorar a campo abierto, a ofrendarle la última despedida a ese que los representó. En definitiva, Maradona era uno de ellos, ¿sí? Maradona salió del barro y llegó al oro, siendo como cualquiera de ellos podría haber sido o tenía la ilusión de haber podido ser. Y ese Maradona polémico que bien señalás, contradictorio, como decía yo antes, también es parte de la esencia del mismo Maradona, porque, como decíamos antes, en el mismo Maradona conviven 1000 Maradonas. Es imposible, y podríamos pasarnos toda la noche, toda la tarde hablando, y no vamos a poder encontrar una definición que aglutine a un solo Maradona, porque no hay un solo Maradona. Claro, un Maradona polifacético, ¿verdad? Absolutamente, un Maradona que se enfrentaba a la FIFA, que después se amigaba con la FIFA, que se enfrentaba al gobierno argentino, pero después tal vez terminaba abrazado con algún presidente argentino, y después se volvía a pelear. Bueno, ese Maradona era uno de los tantos que convivían en ese cuerpo y en esa mente privilegiada. El Maradona de las frases, ¿no? El Maradona que, superada la etapa del futbolista, se convirtió también en una especie de juglar, ¿no? Que nos iba soltando esas frases desde la inolvidable "me cortaron las piernas" a "la pelota no se mancha". Claro, y siempre en un tono irónico muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, y contestatario también, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Aquí en la Argentina lo hemos visto, como decía antes, enfrentarse y amigarse también, claro, con personajes de los más disímiles del poder. Y entendamos por poder no solo a quienes gobiernan, sino también a quienes mandan, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Ahora, vimos en la mañana, y estamos pasando unas imágenes en este momento, Andrés, que parece por una falta de comunicación o la familia decidió a última hora acortar los horarios. Había, según escuchamos en los medios, un promedio de 30 cuadras de personas que querían pues darle el último adiós, llegar hasta la Casa Rosada para despedirse de su ídolo, de su héroe. Sin embargo, esto generó un enfrentamiento con la policía. Eso, ¿cómo ha sido entendido, cómo ha sido visto por ustedes en los medios de comunicación allá en Argentina? Yo creo que no se puede estar preparado para una despedida de esta magnitud, ni aunque a uno le digan que tiene un mes por delante para hacerlo, ¿no? Esto empezó este operativo, si se quiere, a organizarse ayer al mediodía, en la hora argentina, cuando se supo que Maradona había muerto, o había pasado a otra vida, si lo querés ver así. Y a partir de eso empezó una conversación entre el gobierno nacional y la familia de Maradona, su exmujer Claudia, la que más años estuvo con él, la mamá de Dalma y Janina, las dos hijas mayores de Diego. Y en ese ida y vuelta se terminó acordando lo que quiso la familia. A mí me parece que eso también está bien, hay que respetar el deseo de sus deudos, en definitiva, y fue la familia la que prefirió que la ceremonia no se extendiera más allá de la tarde de hoy. Y eso, claro, se chocó, dio de bruces de frente con el deseo del pueblo de despedir a Maradona, y esas 30 cuadras que, Alberto, decís que hubo en las calles, incluso fueron muchas más en algunos momentos. Y yo creo, me animo a decir, aunque esto sea contrafáctico, que si hubiesen sido 3 días, tampoco hubiese alcanzado el tiempo para despedir a Maradona.
la familia decidió que todo terminara hoy y terminó muy mal, porque en un momento, y eso era obvio que iba a ocurrir, se bajó la orden de hay que cerrar la puerta, y cuando se cerró la puerta empezó a verse escenas de violencia muy feas, que incluso terminaron con muchas personas metiéndose en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno argentina, y hubo que retirar el féretro de Maradona para ponerlo a resguardo por cualquier circunstancia más fea que pudiese ocurrir. Por suerte nada más grave que eso ocurrió, pero sí que la imagen terminó siendo fea, más allá de que cuando pasen los días y las horas nos vamos a quedar con lo otro, ¿no? Muy bien. Como periodista, Andrés, hay muchos pasajes en la historia, en la vida de Maradona, jornadas memorables, inolvidables, goles, jugadas. Difícil poder precisar y decir, esta puede ser la mejor jugada. Sin embargo, tú, ¿cuál jugada o cuál acontecimiento futbolístico consideras que es el que te impactó más como periodista? Yo creo que más que como periodista, como niño que era, el 22 de junio de 1986, cuando Maradona dibujó, en mi opinión, la actuación individual de un deporte colectivo más grande de todos los tiempos. Y fue aquella jornada histórica, no solo para nosotros los argentinos, para el fútbol en general y para el deporte. Aquellos 2 goles a Inglaterra, por lo que fueron, por lo diferente, por lo que significaron. Además, Argentina venía como país. En México 86. Exacto, sí, el 22 de junio del 86. Digo, Argentina venía de una guerra con Inglaterra por las Malvinas. Así es. Y el fútbol suele ser uno de esos receptáculos en los que mezclamos todo, ¿no? En definitiva, a veces se nos juega la nacionalidad detrás de una pelota o delante de una pelota. Y aquel día, un poco, nos creímos los argentinos que Maradona nos había redimido por lo que había pasado, por aquella dictadura militar que había mandado a miles de chicos argentinos a pelear a una guerra sin estar ni mínimamente preparados. Y pasó lo que pasó aquella vez en la guerra de Malvinas en el 82, y Maradona, si se quiere, poéticamente tomó revancha por todos ellos, con aquellos 2 goles, el gol con la mano de Dios, y después aquel gol que veremos y no nos cansaremos de ver por el resto de nuestros días también, ¿no? Cuando con la voz de Víctor Hugo Morales, ese barrilete cósmico se fue entre tanto inglés para dibujar el gol de todos los tiempos, ni más ni menos. Y recordamos, Alberto, ese día aquí en Argentina, mucho más que el de la final del Mundial, ¿sí? Y si se quiere, fue el de la final el que nos permitió ganar el título, pero ese día habíamos ganado otra cosa. Es como recuperar la dignidad de todo un país a base de este talentoso futbolista como es Diego Armando Maradona, Andrés, y que vivirá eternamente en el corazón de todos y de todo el mundo, porque hoy todo el mundo, nadie dejó de comentar en los medios y en las calles. Estoy seguro que también en diferentes partes del mundo se sigue hablando y se seguirá hablando mucho más de Maradona, porque es un futbolista que trascenderá en el tiempo, de amplia trascendencia, mucha trascendencia en la historia. Y ahora veamos también el lado humano. Así como ha tenido muchos aciertos en su vida futbolística, en su lado humano, porque no somos perfectos, si no, no estuviéramos aquí en la tierra, pero Maradona siempre fue consciente de sus errores, incluso llegó a pedir perdón. ¿Cómo lo calificas tú desde el punto de vista humano a Diego Armando Maradona? Yo no me atrevo a calificarlo para retomar tu idea, pero como no me atrevería a calificarte a vos como ser humano, así te conociera de toda una vida, porque me parece que nuestro lugar, y lo digo humildemente, es el de contar, el de describir, el de narrar, el de buscar, por supuesto, la verdad, o lo que más se aproxime a esa verdad, o nuestra verdad, en los temas que nos toca encarar, pero no juzgar, ¿no?
Me parece que en todo caso cualquiera que lo desee en su propia casa podrá hacerlo, y lo vivimos haciendo nosotros, por supuesto que sí, pero a las personas públicas creo que es difícil, y personas públicas tan grandes en un sentido amplio, ¿no? Maradona, decíamos al principio, fue 1000 Maradonas y seguirá siendo 1000 Maradonas, como para poder reducirlo a una definición, a decir, Maradona fue bueno o fue malo, y tal vez Maradona fue bueno y fue malo, ¿sí? Como vos o como yo, como cualquiera somos de los todos, que, ¿verdad? Como todos somos mortales. Ajá. Exactamente. El problema fue que nosotros quisimos quitarle esa pátina de humanidad y lo pretendimos Dios. Y no hay Dios sobre la tierra, aunque él con la pelota en los pies se le haya parecido bastante. Muy bien. Finalmente, ya para ir culminando la entrevista, Andrés, los últimos días de Maradona, hubiéramos querido todos que no sean tan infelices. Estuvo, según lo que hemos podido leer, los reportes de los medios, bastante triste, como que se sentía solo. Incluso se especulaba que esa recuperación a la que todos aspiraban, querían que se realice, que vaya a Cuba, para que allí en Cuba se pueda recuperar. ¿Es así? ¿Así tú lo puedes corroborar, esta información, Andrés? Sí, no solo los últimos días, diría que los últimos años de Maradona fueron aquellos en los que él se fue eligiendo, por un lado, alejarse de sus afectos más ventrales, ¿no? De aquellos que lo amaron desde siempre y de verdad. Se fue recluyendo en un círculo, diría que vicioso, que siempre le dijo que sí. Entiendo que era muy difícil decirle que no a Maradona, ¿no? Pero esta última etapa de su vida, Maradona tal vez no tuvo la contención de las personas idóneas, y no dejo de pensar también que él era un señor grande que tomaba sus decisiones, ¿no? No hay que quitarle responsabilidad en eso, por supuesto que no, pero es triste si nos detenemos a pensar en su final, en sus últimos días, en sus últimas horas, si querés. Maradona se murió solo, ¿sí? Maradona se murió y durante unas cuantas horas nadie supo que estaba muerto, porque estaba en la habitación y no había alrededor de él lo que tal vez él hubiese deseado en otro momento, o se hubiese imaginado, que era el amor filial, ¿no? Sus hijas, sus hijos, ese amor más genuino, si se quiere. Y hasta en eso, si querés, hubo una especie de último hecho artístico. Maradona, la pasión de multitudes que representó, casi que eligió morirse solo. Así es. Cuando te decía cómo podríamos recordar, tal vez no calificar a Maradona, escuchaba una anécdota de un comunicador, de un médico peruano, que decía antes de salir al aire de la tarde de hoy en una radio aquí en Perú, que Maradona tenía pues muestras de mucha nobleza y solidaridad cuando dicen que llegó a jugar a Italia, al Napoli de Italia, y ver que sus compañeros iban a ganar o ganaban un sueldo mucho menor que él dice que habló con los dirigentes y les dijo: si ustedes no les aumentan el sueldo a mis compañeros, todos somos iguales en el vestuario, aquí no hay diferencias. Eso deja mucho que decir o mucho que expresar de esa calidad humana que Maradona representaba y que muchos tal vez no conocíamos. Sí, es difícil. Bueno, en estas horas es imposible porque la muerte nos embellece, ¿no? Eso siempre ocurre, pero si nos olvidamos de los días que estamos viviendo y nos vamos más atrás en el tiempo, va a ser difícil encontrar alguna declaración de alguien que haya compartido vestuario con Maradona que hable mal de Maradona. Maradona era el gran capitán, en definitiva, ¿no? Era el primer defensor de sus compañeros, que lo amaban, que lo veneraban, que lo respetaban, porque él lo defendía. Y él estaba en una posición de absoluto privilegio, por supuesto, porque siempre era el mejor
en todos los grupos de los que formaba parte como futbolista, y sin embargo tenía esos gestos. Está lleno, repleta la historia del deporte o del fútbol argentino de anécdotas de chicos desconocidos para el gran público, que de pronto le sonaba el teléfono y era Maradona y le decía: hoy te vi jugar, me gusta lo que hiciste, dale para adelante, te tengo fe, vas a llegar muy lejos. Y esa anécdota repetida de boca en boca de profesionales que, por supuesto, nunca lograron atarle un cordón a Maradona en cuanto a la calidad que lograron tener, habla de ese Maradona, ¿no? Del Maradona compañero, del Maradona líder. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés Eliseche, editor del diario La Nación de Argentina, por esta comunicación, esta entrevista en vivo. Te agradecemos y desde aquí un fuerte abrazo, y como sudamericanos, como peruanos y argentinos, nuestras condolencias por esta irreparable pérdida de un futbolista, un ser humano, un hombre pues que hizo maravillas en las canchas, y también que con su humildad y con su ejemplo, pese a sus defectos, como todos, porque si no seríamos hombres si fuéramos perfectos, creo que va a perennizarse y trascenderá en el tiempo. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches allá en Argentina. Gracias, Alberto, por la invitación, y un abrazo al pueblo peruano, que sé que también está dolido como nosotros aquí en la Argentina. Así que un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Estuvimos con Andrés Eliseche, editor del diario La Nación, desde Buenos Aires. Vamos a la pausa y vendremos con la talentosísima, nuestra madrina del teatro de la universidad, Susana Baca. Tras la pausa en UPAO Noticias.